El día de ayer, en el marco de sus habituales quehaceres, de sus habituales actividades, el presidente de la República fue consultado por los colegas periodistas sobre lo que se conoció también el día de ayer, y es que el expresidente Alan García había, por lo menos, sostenido algunas conversaciones o empezado algunas indagaciones sobre la posibilidad de un asilo en Costa Rica. Esto lo dijo el propio presidente de este país, Carlos Alvarado, a la cadena CNN en español. Pero el presidente, consultado por ello y le preguntaron qué le parecía eso que se había conocido, él dijo: bueno, el señor García tiene el derecho de optar y hacer lo que en buena medida le parezca más conveniente para su propia situación, pero que el Perú es una democracia, que en el Perú se respeta el debido proceso y que sin duda ya reafirmó su posición de lucha contra la corrupción. Ya no habló solamente de que este es un Estado democrático, es un Estado donde se respeta el debido proceso, sino claramente vinculó lo que está sucediendo en el país a la lucha contra la corrupción y cualquier intento de Alan García en tratar de perjudicarla. Estamos ya en comunicación telefónica con Álvaro Vargas Llosa, ustedes lo conocen bastante bien, escritor, periodista, y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora para hablar de este y otros temas. Álvaro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, Glácer, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días acá, buenas tardes allá, porque tú estás en España, pero de todos modos muchísimas gracias por atendernos. Quisiera comenzar con esto que planteé en la introducción. El presidente ayer se ha reafirmado en que la lucha contra la corrupción va con firmeza, sobre todo después de que Uruguay no le diera la razón a Alan García en su pedido de asilo. ¿Cómo evalúas, cuál es tu reflexión en torno a esto que el presidente llama la lucha contra la corrupción, sus resultados concretos, el ánimo ciudadano que se ha puesto del lado del presidente, pero también las acciones y reacciones de quienes se sienten por esto interpelados? ¿Cómo no, Glácer? Lo que está pasando en el Perú reviste una importancia que incluso desborda el marco del Perú. Evidentemente es al propio Perú a quien más interesa purgar, limpiar sus instituciones y su vida pública, pero la importancia que ha cobrado este proceso es de tal naturaleza que tiene ya una repercusión, yo diría, continental. Después de lo ocurrido en Brasil, ningún país ha concentrado mayores expectativas en cuanto a la lucha contra la corrupción que el Perú, y yo creo que esa es una razón de más, además de las razones internas, por supuesto, para darle a ese proceso todo el impulso y todo el respaldo que sea posible darle para que llegue hasta las últimas consecuencias. Hay gente, como todos sabemos, interesada en truncar, en interrumpir ese proceso, gente desde fuera del sistema y también desde dentro del sistema, gente en el mundo político, en el Congreso, en la propia burocracia, la administración pública, desde luego en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en todas partes. Hay gente interesada en truncar ese proceso, y por eso ese aspecto que mencionabas, el del respaldo popular, es tan importante, Glácer. Tú imagínate que esto lo estuviera conduciendo el presidente, aunque no hay que reducirlo al presidente, porque es un proceso que están conduciendo cada uno en su lugar distintos actores. Evidentemente hay también actores muy importantes en la Fiscalía, hay actores muy importantes en la Judicatura, y por qué no, en la propia prensa, ¿no? Y en la sociedad civil en general. Pero imagínate que este proceso lo estuvieran conduciendo todas estas personas sin respaldo popular o con escepticismo a nivel de la ciudadanía. Sería infinitamente más difícil superar estos obstáculos. Por eso creo tan importante, no solamente que se esté llevando a cabo y que además el propio presidente de la República se haya puesto a la cabeza de este esfuerzo, sino que además cuente con un elevadísimo nivel de expectativa y de respaldo popular. Este aspecto a mí me parece de capital importancia. Álvaro, te voy a pedir en torno a esto que acabas de mencionar, que me parece de lo más pertinente, no en torno de dividir lo que está pasando porcentualmente para ver quién aporta tanto a lo que estamos viendo ahora, pero dirías tú cuánto de peso tienen, ya pusiste un peso sustantivo en la movilización ciudadana producto de la indignación después de haber constatado esa podredumbre en el
Poder Judicial a través de los audios. Tal vez ese sea un elemento central para que la gente se haya finalmente conectado con esta voluntad de cambio. Pero ¿cuánto le atribuyes, Diego, en la configuración de este escenario favorable, que ojalá se aproveche para hacer realmente reformas de fondo, a los actores que han estado, digamos, muy protagónicos en ello? El presidente, es verdad, algunos fiscales, algunos jueces, no es que el sistema en general ha logrado ya, mira lo que está pasando en el Ministerio Público, ni sanearse, ni intentar vincularse a esa ola que la gente está impulsando por ahora. ¿Cuánto están haciendo todos? ¿Y quiénes claramente tú identificas están en el lado de tratar de torpedear justamente ese esfuerzo? Mira, yo lo que creo es que siempre es así, Glatz. Es decir, si no fuera así, el grado de corrupción que se ha visto en el Perú no se habría dado, ¿no? Solo ha sido posible que la corrupción se extendiera en todas las instancias institucionales y en el Estado de la manera que se extendió, precisamente porque tenía muchos cómplices. Los audios a los que te has referido, en realidad lo que nos revelaron, aunque en cierta forma ya lo sospechábamos todos, pero esa fue una contundente confirmación, que la corrupción había capturado a la institución de la judicatura. Es decir, no estábamos hablando de algunos casos aislados, no estábamos hablando de excepciones. Yo diría que estábamos hablando de organizaciones criminales muy importantes, muy influyentes, enquistadas en el corazón mismo de la judicatura y por supuesto de otras instituciones también, incluyendo la propia institución que se suponía debía supervisar a jueces y fiscales, ¿no? Que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo esto con cómplices en el Congreso. El comportamiento de la bancada fujimorista y aprista frente a todo esto ha sido la de complicidad, creo que hay que decirlo con esa palabra porque es la que corresponde, y hemos visto también un sector de la prensa jugando el papel de siempre, el papel que ya jugaron en los años 90 y que hoy día siguen jugando, aunque hay que decir que en esto ha habido un progreso porque también hay muchos otros medios que no han cumplido ese papel y que más bien se han puesto también a la cabeza de la movilización de opinión pública para darle soporte al proceso anticorrupción, ¿no? Ahora, yo sí creo que esta batalla no está ni remotamente ganada, Glatzer, y no lo estará ni siquiera si, como creo que es casi seguro, las reformas vencen en el referéndum. Ese es solo en cierta forma el comienzo del proceso. Luego tienen que venir las reformas, tienen que hacerse, hay que evitar que sean torpedeadas desde la Fiscalía, desde la Judicatura, desde el Congreso, desde la prensa y eventualmente desde la propia burocracia administrativa, y luego hay que asegurarse de que tengan una permanencia y una perdurabilidad. Ponte a pensar en lo que pasó en el año 2001 y en la etapa de Valentín Paniagua. Allí también hubo un proceso de reformas que generó muchísima expectativa, en ese momento con mucho respaldo popular. Algunas de esas reformas se pusieron de verdad en marcha, todo parecía muy bien encaminado, y quién nos iba a decir entonces que 2 décadas después estaríamos viviendo el horror que hemos estado viviendo en los últimos meses, con las revelaciones que se han producido y con las dificultades que está teniendo todo el mundo, no solo el presidente de la República, para hacer valer estas reformas. Así que yo sí creo que es muy importante no dormirse en los laureles, y el hecho de que haya un soporte popular ahora es una buena noticia, pero no es suficiente. Aquí lo que hay que tener es un liderazgo permanente para enfrentar la adversidad, porque vendrá la adversidad, e incluso si el día de mañana, por la razón que fuera, disminuyera un poco el respaldo popular al gobierno, al presidente o a las propias reformas, hay que continuar con ellas, porque si no, en poco tiempo más volveremos a tener a estas instituciones convertidas en un basural, ¿no? De acuerdo. Ahora, es verdad que lo que pasó después del gobierno de transición es que por un tiempo escondieron la cabeza, pero muy rápidamente se reagruparon estos sectores y empezaron en alianza con malos políticos, que hoy algunos todavía tienen cierta presencia, pues generaron y torpedearon efectivamente el avance de las reformas. Pero ¿cómo ves? Tú pusiste como un hito importante en este nuevo momento político en el Perú el referéndum y lo que se desprenda del mismo, es este fin de semana. ¿Cómo ves tú el día siguiente? ¿Qué cosa es lo que intuyes el presidente va o qué crees que debería hacer para seguir, digamos, en esta lógica de, como él ha planteado, cambios más de fondo?
Yo creo que hay que tener muy claro que el referéndum es el comienzo del proceso y por tanto, como lo dije hace un momento, y por tanto el propio presidente tiene que liderar el proceso mismo de reforma. Las reformas están planteadas de una manera, digamos, en fin, todavía relativamente general. Necesitan una puesta en práctica muchísimo más detallada y evidentemente allí es donde va a haber esfuerzos para tratar de sabotearlas por parte de quienes no están interesados ni en el Congreso, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, ni en otros sectores de la vida pública e institucional en que este proceso siga adelante. Entonces, si no lo lidera el presidente, y somos un país presidencialista, no hay que olvidarlo, Blancher, para bien o para mal, esa es la realidad. Somos un país altamente presidencialista. Si no lidera el presidente el proceso de reformas, al final, cuando llegues a la letra menuda, cuando llegues a la puesta en práctica o la implementación detallada, se producirán todo tipo de sorpresas que al final, digamos, echarán por tierra todo el proceso. Aquí están planteados asuntos muy concretos, una reforma muy radical de la institución que designa jueces, fiscales y luego los supervisa. Esta es la clave de todo para que funcione bien el sistema. Bueno, eso tiene que producirse de verdad. Luego tenemos un asunto muy concreto y muy importante que tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Gran parte de lo que se ha producido durante toda esta etapa democrática desde el punto de vista de financiamiento tiene que ver con que había muchas lagunas y muchos vacíos en la legislación, además de que había, por supuesto, una práctica de por sí, una costumbre de por sí muy corrupta. Bueno, ahora se va a endurecer muchísimo el marco legal para poder perseguir este tipo de conductas y en cierta forma para prevenirlas, porque lo ideal es que ni siquiera tener que llegar a perseguirlas y poder prevenirlas. Esta es otra reforma absolutamente clave, y eso vendrá aparejado, lógicamente, aunque no está directamente vinculado, porque no es un asunto retroactivo, pero vendrá aparejado con la continuidad y culminación de los procesos investigativos y eventualmente judiciales frente a aquellos políticos que recibieron dineros ilegales y que están siendo en estos momentos objeto de pesquisas muy importantes. Uno de ellos el propio expresidente García, pero no el único, ¿no? Y luego hay el tema del Congreso. Una de las reformas importantes tiene que ver con el Congreso. Yo creo que la no reelección de congresistas, estoy seguro que esta es otra reforma que será aprobada masivamente en el referéndum, es algo que va a devolver a la ciudadanía cierta esperanza, independientemente de los argumentos, muchos de ellos perfectamente atendibles, de quienes piensan que impedir la reelección de congresistas puede a la larga ser peor que la enfermedad. Pero aquí estamos hablando de un país que está en una situación muy concreta, con una clase política que está profundamente corrompida, que no ha jugado lealmente el papel institucional que debía, y una ciudadanía que está tremendamente soliviantada contra esa clase política, de modo que es una reforma que tiene mucho sentido en el contexto concreto del Perú de hoy. No estamos hablando de la Suiza, digamos, largamente democrática, estamos hablando de un Perú que necesita una reforma profunda y necesita castigar a los políticos responsables de haber llevado la transición democrática al lugar donde está, un lugar donde casi nadie ya creía en ella. Hay que recordar que antes de que el presidente liderara este proceso, los niveles de aprobación de todos los políticos peruanos eran absolutamente ínfimos, y eso para cualquier democracia es malísimo, ¿no? De acuerdo. Estoy conversando con Álvaro Vargas Llosa y estabas tú reflexionando sobre las reformas que el presidente no solo ha iniciado, sino que tiene que profundizar y que está siendo acompañado mayoritariamente por la población, y creo como tú que el fin de semana se va a manifestar en esa dirección. Pero esto no se está dando en el marco solamente de una discusión sobre reformas, sino en el marco de algo que tú también mencionaste: casos, investigaciones y en algunos casos, en algunos aspectos ya procesos un poquito más avanzados de lucha contra la corrupción. Y ahí, desde los líderes y los partidos políticos que han sido claramente interpelados o sentados en el banquillo de los acusados, se ha hablado de una persecución y se ha hablado de que hay una criminalización de la política, y que acusar de crimen organizado a agrupaciones políticas es no solo una afrenta a los partidos, sino es un despropósito para el propio sistema democrático. Ese argumento, ¿qué dirías frente a aquel que se sigue esgrimiendo todavía?
A ver, el problema es claro, que dicho sea de paso, esta misma discusión se dio en Brasil, que es un poco el caso matriz, digamos, de todos los otros casos latinoamericanos. Allí pasó una cosa muy parecida, una corrupción muy sistemática. En el corazón de esa corrupción estaban no unos cuantos políticos aislados, sino partidos políticos muy importantes, no solamente el partido de Lula, por cierto, todos los partidos estaban de una u otra manera manchados, partidos de izquierda, pero también partidos de derecha, y todo esto tenía un nivel de organización, de una cualidad sistemática que hacía imposible ya hablar de casos aislados. Y precisamente por eso es que los fiscales y luego los jueces le dieron un tratamiento a todo este proceso muy parecido al que se da frente a organizaciones criminales. Bueno, yo creo que los fiscales y jueces peruanos se han inspirado en el caso brasileño, en cierta forma también en el caso italiano, que se remonta ya un poco más atrás, a los años 90, porque el nivel de corrupción, el nivel de organización detrás de todo esto ha sido bastante sistemático también. Estamos viendo en la investigación de Fuerza Popular la cantidad de gente que se puso de acuerdo para que se disimularan estos dineros. La organización que había detrás de la operación de lavado no era la acción aislada de una manzana podrida, era evidentemente una organización, era gente que se ponía de acuerdo para delinquir. Eventualmente serán los jueces los que tengan que decidir, digamos, quiénes participaron en esto, cuál fue el grado de delito que se cometió. En fin, esos son aspectos más técnicos que yo no me atrevo a juzgar. Simplemente lo que estoy tratando de explicar es que cuando se llega a un nivel de podredumbre tan sistemática, es perfectamente legítimo que los fiscales y los jueces le den un tratamiento distinto del que le darían a casos aislados que no tuvieran ese mismo nivel de organización sistemática, ¿no? Así que yo entiendo perfectamente que lo estén haciendo. Dicho esto, siempre hay que recordar lo importante para que este proceso no pierda legitimidad, de seguir con el debido proceso, de respetar las garantías de las personas, de no excederse en las medidas cautelares, aunque esas medidas muchas veces son importantes, Gladys, porque hay personas que se quieren fugar, o hay personas que sin necesidad de querer fugarse quieren manipular pruebas, quieren coaccionar a testigos, quieren borrar huellas, y evidentemente eso también exige de los fiscales que les pidan a los jueces ciertas medidas de tipo procesal. Así que, sin hablar de un caso específico, digamos, en términos generales, yo entiendo perfectamente bien que la lucha anticorrupción en el Perú hoy día ha tenido que dar un salto cualitativo y se esté hablando ya de grupos u organizaciones criminales enquistados en los partidos. Dicho sea de paso, no están diciendo que los partidos sean organizaciones criminales, no han dicho eso. Lo que están diciendo es que hay grupos que actúan como organizaciones criminales enquistados al interior de los partidos, que es diferente. Sí, en el caso de, digamos, para entrar un poco a casos más concretos, porque la lucha contra la corrupción tiene nombre propio de quienes la promueven y tiene nombre propio de quienes la están resistiendo, y hay casos emblemáticos que hoy día se están sometidos a investigaciones. Voy a poner dos de varios otros que podía poner, pero porque en este momento están en situación particularmente llamativas. Una, la situación de Alan García y la de Keiko Fujimori. ¿Cuánto crees tú de lo que le pasa a quienes hoy son líderes de esos partidos puede terminar llevando a la lona a los partidos políticos también que han liderado? ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, la actitud de Alan García de primero decir que se somete a la justicia, luego ir a la casa del embajador uruguayo, y Uruguay, con razón y en el marco de el respeto a lo que pasa en el Perú y al Estado de Derecho que aquí, que con sus dificultades por supuesto se sostiene, pues ha decidido no darle el asilo? Bueno, yo sí creo que el efecto va a ser muy importante. En cierta forma lo era ya. Esos dos partidos estaban ya muy desprestigiados antes de que se dieran los últimos acontecimientos, y con todo lo ocurrido en las últimas semanas evidentemente lo van a estar todavía más. En el caso específico del APRA hay que decir que ningún dirigente mínimamente significativo de ese partido se salva en este proceso, porque todos secundaron abiertamente
lo que hizo Alan García, que fue absolutamente indebido. Uno se asila muy legítimamente o intenta asilarse muy legítimamente cuando se vive bajo dictadura o cuando hay peligro de que no se respeten las garantías constitucionales o cuando hay una persecución que hace tabla rasa del Estado de Derecho. Ninguna de esas cosas se estaba dando en el caso de Alan García. Los dirigentes apristas lo sabían perfectamente bien y sin embargo todos ellos se coludieron para tratar de legitimar algo que era a todas luces una evasión, una burla a la justicia peruana. Así que yo estoy bastante seguro de que el partido aprista va a pagar un altísimo precio, mayor aún del que ya estaba pagando. En el caso de Fuerza Popular hemos visto lo mismo, aunque evidentemente la actitud de Keiko Fujimori ha sido distinta, porque es una actitud, digamos, que no se compadece con lo que ha hecho Alan García, en la medida en que se ha sometido al proceso y está en estos momentos presa. De todas formas, lo que también es evidente, a medida que salen algunos de los resultados de las investigaciones, es que hubo un nivel de organización en el partido para ocultar esos dineros ilícitos, que solo puede ser llamado sistemático, y todo eso tiene que estar produciendo en la población un altísimo nivel de repugnancia moral. Además, la conducta de esa bancada en cada uno de los casos en los que tiene oportunidad de hacer lo correcto es la peor de todas. Es una conducta siempre de negación de la moral pública, siempre de protección de los peores actores de la vida pública peruana, y siempre sistemáticamente tratando de impedir que se moralice la vida política. Entonces, eso tiene que producir en la población, y estoy seguro que se reflejará en las próximas elecciones, un efecto castigo, ¿no? Sí, eso te quería preguntar justamente porque ahora mismo estamos discutiendo por lo menos dos casos muy escandalosos que han terminado siendo parte de esta lista larga de personajes blindados por esa fuerza mayoritaria en el Parlamento de la República. Uno es el caso del señor Edwin Donaire, que ya ha sido condenado en la justicia por haber participado de actos de corrupción, de robo de gasolina, y este señor Mamani, que digamos ha sido o fue protagónico en el intento de la vacancia inicial, o no, en el digamos en todo este proceso de denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski a través de las grabaciones que hizo de manera surrepticia, ¿no? Y claramente ahí se ha mostrado a favor de ellos sin el mayor interés de que se abra paso la justicia, por un lado. Y ayer ha pasado una cosa que creo que hay que poner en su real dimensión. El fujimorismo se ha opuesto, por ejemplo, al pago de impuestos de los casinos y tragamonedas de una manera muy intensa, muy similar a la como defendió a las cooperativas en su momento, sabiendo que en estos dos espacios lamentablemente se desarrollan muchos actos, sobre todo el lavado de activos. Así es, y esa es precisamente la razón por la cual es tan popular la reforma que supone impedir la reelección de los parlamentarios. Es decir, esa es precisamente la razón por la que la gente no quiere que sus parlamentarios sean reelectos, no solamente porque son corruptos muchos de ellos, sino porque quienes no son directamente corruptos lo son indirectamente en la medida en que protegen a los demás, y lo estamos viendo sistemáticamente en el Congreso. Si el Poder Judicial te pide que levantes la inmunidad parlamentaria de una persona corrupta, y el Parlamento hace lo indecible para tratar de evitar que esa persona sea juzgada, el Parlamento está actuando como cómplice de la corrupción, y evidentemente eso lo único que produce es un divorcio enorme entre la población y su institución legislativa. Eso daña no solamente, por supuesto, la vida pública, daña la democracia como sistema, porque al final, si la gente siente que el poder legislativo y la vida política básicamente sirven para proteger a corruptos, la gente empieza a descreer en la democracia y empieza a buscar alternativas populistas, autoritarias, sean de izquierda o sean de derecha, como ya ha ocurrido tantas veces en América Latina y en el propio Perú, ¿no? Por eso creo que lo que están haciendo es verdaderamente un acto de, ya no solamente de corrupción y complicidad con la corrupción, es un acto de deslealtad con el sistema democrático. Es repetir lo que hacían
en los años 90, es demostrarnos que no aprendieron la lección y que qué razón tuvimos todos los muchos millones de peruanos que en los procesos electorales de las últimas 2 décadas decíamos cada vez que había que votar. Esa bancada fujimorista nos está demostrando que si llegan al poder ejecutivo por la vía de una victoria electoral van a volver a hacer lo mismo que hacían antes, que es destruir el Estado de Derecho y la democracia desde el propio poder. Desgraciadamente esa es la realidad. Ojalá no fuera la realidad, ojalá hubieran evolucionado, ojalá se hubieran acomodado a los nuevos tiempos de una manera más inteligente, y así la democracia se vería con un mayor nivel de respaldo. Felizmente, el proceso de lucha contra la corrupción que está liderando el presidente Vizcarra ha devuelto a la población algo de fe en el sistema democrático. Por eso es tan importante, Glatzer, que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias, porque de lo contrario, imagínate la resaca que se va a producir, ya no solamente contra la clase política, sino contra el propio sistema democrático. La gente va a perder la fe en que la democracia es capaz de regenerarse por sí misma. De acuerdo. Tengo 2 últimas preguntas, Álvaro, agradeciendo muchísimo tu participación en el programa. Entiendo, y mi productor me dice que tienes unas actividades dentro de unos minutos, pero quería no dejar de preguntarte por, si bien es cierto, hay, yo diría, una indignación ciudadana que ha llevado a movilizaciones importantes y la gente está muy avisada y atenta a lo que pueda venirse, en el ámbito de la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, esta se da en base a la participación de algunos fiscales y algunos jueces muy concretos que han logrado dar esa esperanza de que es posible revertir esta tendencia de impunidad que siempre nos ha mantenido adormecidos, ¿no? Pero están siendo perseguidos. Hoy día mismo los medios dan cuenta de la 4ª investigación que le han abierto a José Domingo Pérez, que dicho sea de paso, en las encuestas que sacaron el fin de semana, tiene por encima el 70% de la aprobación, y esa misma gente que lo aprueba cree que está actuando de manera objetiva, es decir, no lo aprueban solo por una sensación, sino porque consideran que está haciendo las cosas de acuerdo a lo que corresponde, pero está siendo perseguido. ¿Qué piensas sobre eso y qué se puede hacer? ¿Cuál es tu reflexión? Mira, Glatzer, habría una solución muy sencilla si tuviéramos un Congreso a la altura de su responsabilidad y si tuviéramos un Consejo Nacional de la Magistratura a la altura de su responsabilidad. Es decir, nada de esto podría ocurrir si esas instituciones cumplieran su función, pero como no la cumplen, como protegen a quienes no deben proteger, entonces esos enemigos de la reforma se sienten lo suficientemente amparados y protegidos como para tomar acción contra quienes sí están tratando de hacer su trabajo. Es una de las razones por las cuales el fiscal Pérez está bajo tantas investigaciones. Dicho eso, estoy seguro que no lo van a intimidar. Si de algo ha dado muestras es de tener mucho coraje y mucho valor, y yo creo que todo ese equipo, porque siempre hablamos de él, pero en realidad es un equipo de fiscales, y él es uno de ellos, por supuesto, es muy admirable por lo que está haciendo, no se van a dejar intimidar por lo que está ocurriendo. Pasó exactamente lo mismo en Brasil, en el marco de la operación Lava Jato. Los jueces y fiscales que llevaban la lucha contra la corrupción eran objeto permanente de hostigamiento por parte de sus propios colegas, para no hablar, por supuesto, del poder político, y sin embargo, con enorme valor, con enorme entereza, llevaron adelante el proceso y supieron superar todos esos obstáculos. Así que no tengo ninguna duda que el fiscal Pérez, así le abran 10 investigaciones más, además de las 4 que ya tiene, va a seguir adelante con su trabajo, y además tiene, como lo acabas de decir, un respaldo masivo de una población que ve en gente como él una esperanza de regeneración de una democracia que todos estos políticos, fiscales y jueces corruptos han envilecido de esa horrenda manera. Sí, termino preguntándote, porque lo has hecho varias referencias sobre ello, sobre lo que ha terminado siendo el resultado en Brasil, es decir, después de lo que terminó siendo el vínculo de quienes gobernaron Brasil, Lula y demás, en los últimos años, vinculados a todos ellos o varios de ellos a actos graves de corrupción, una ineficiencia en el manejo del Ejecutivo y problemas serios de inseguridad y otros tantos, dio como resultado a Bolsonaro. Es decir, ¿cómo se hace para que esa fórmula no pase aquí, con la prédica que él tiene, que claramente pues rine con derechos fundamentales de distintos sectores, ¿no?
Claro, mira, allí lo que pasó, claro, es que todos los partidos políticos estaban ensuciados, evidentemente sí, unos mucho más que otros, pero prácticamente todos. Por ejemplo, el partido del actual presidente, el presidente Temer, el presidente saliente, que es el partido, digamos, bisagra, el partido que daba la gobernabilidad a los partidos mayoritarios, que es el partido del Movimiento Democrático Brasileño, también tiene muchísima gente presa y a mucha gente todavía investigada o procesada. El partido de Fernando Henrique Cardoso, y la figura de él, por supuesto, está por encima de todo esto, es una persona muy respetable, muy admirable, pero mucha gente de su partido también estaba exactamente en lo mismo, y así digamos, sucesivamente, uno tras otro, los partidos políticos se vieron envueltos en este escándalo. Entonces era inevitable, en cierta forma era lo lógico que la población, indignada frente a sus partidos democráticos, optara por una figura populista con antecedentes autoritarios. Eso ha pasado en muchas partes del mundo. Para que eso no ocurra en el Perú, es absolutamente fundamental que algunos de estos partidos democráticos que no están tan salpicados por la corrupción demuestren su capacidad de respuesta frente a lo que está ocurriendo, es decir, que se pongan ellos también en marcha contra la corrupción, que denuncien a sus colegas en el Parlamento que protegen a los corruptos, que denuncien a los jueces y fiscales que están saboteando las reformas, que hagan campaña por el sí y una de ellas por el no en el referéndum, porque allí el fujimorismo trató de contrabandear, como todos sabemos, algo verdaderamente inaceptable, que es que para que el presidente no pueda disolver el Congreso constitucionalmente si le tumban 2 gabinetes, y en general que estos partidos políticos demuestren que están a la altura de las circunstancias. Si no lo hacen, es inevitable que alguna figura populista surja en los próximos meses o años, Gladstone, y que el año 2021 nos veamos con desagradabilísimas sorpresas, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto poder recoger tus opiniones. Que te vaya muy bien y hasta otra oportunidad, que sin duda va a haber más de una seguramente. Cómo no, muchas gracias a ti, Gladstone. Muy amable, que te vaya muy bien. Ha sido Álvaro Vargas Llosa, entonces, que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante. Augusto Alberroich está en nuestros estudios, converso con él después de la misma.